las cosas. Y por último veremos algunas aplicaciones en sistemas de información geográfica y aplicaciones desarrolladas para sistemas de información geográfica. En sus primeros días, Internet se centró básicamente en el intercambio de información entre personas, pero a medida que las tecnologías de la información hemos podido ver cómo se han integrado dispositivos físicos a los cuales se han denominado cosas. Estas cosas pues permiten a las personas actualmente información recopilada por estos dispositivos para administrar sistemas, ciudades e incluso hacer nuestras vidas más amables y de pronto, entre comillas, eficientes. El Internet de las cosas lo podemos denominar como la red de objetos físicos o cosas mezclados con algo de electrónica, software, sensores y conectividad de red, la cual permite que estos objetos recopilen e intercambien la información. Objetos como los que estamos viendo en pantalla, vehículos aéreos no tripulados, flotas comerciales de transporte y logística, elementos que nos permiten registrar y consultar el tráfico e incluso componentes que pertenecen a infraestructuras complejas de servicios públicos. El Internet de las cosas también permite que estos objetos sean detectados y controlados de manera remota a través de la infraestructura de red existente. Todo esto lo ha impulsado y lo ha permitido Internet. Un componente importante a mencionar es que cada cosa en el Internet de las cosas es identificable de una manera única a través de su sistema informático integrado. Y a su vez, cada elemento es capaz de interoperar dentro de la misma infraestructura de red existente y colaborar con los otros objetos que están en ella. He traído a colación unas estadísticas proporcionadas por GfK, que es una compañía de investigación de mercados, la más grande en Alemania y la quinta más grande del mundo, la cual se ha dado la tarea de generar un índice del consumidor. Esto es una clasificación de 78 países en 8 regiones del mundo que ofrece una comparación rápida y directa de qué tanto están conectados los habitantes de una población. El índice muestra cuáles son los países consumidores más conectados del mundo de una manera general y detallada. Para eso se ha generado un índice que inició en el año 2001 con una tasa de 100 y ese índice pues va creciendo o se va asociando puntaje de acuerdo al número de dispositivos y al tipo de dispositivos que utilice la población. Actualmente pues, estamos viendo los 10 países mejor rankeados con el índice de consumidores conectados. El primer puesto ocupado por Hong Kong. Asimismo, GfK genera estas estadísticas por trimestres. En la imagen podemos ver que incluí a Colombia, el cual tiene un índice muy similar al de Latinoamérica, con un puntaje de 257, lo que nos permite ver que la evolución de los consumidores conectados en nuestro país ha evolucionado. Aquí vemos una distinción entre años, desde el 2010 hasta el 2016, por tipo de dispositivo. Vemos cómo la predominancia está dada por los teléfonos inteligentes o los smartphones y a medida que ha avanzado el tiempo se han venido involucrando nuevos dispositivos como por ejemplo los que están siendo instalados en los hogares inteligentes. Viendo un poco el mapa de ruta de esta tecnología del Internet de las cosas, podemos ver el avance masivo que ha tenido esta tecnología desde el año 2000 y cómo va a ser su mapa de ruta hacia el futuro. Si nos situamos en el año 2000, podemos ver el surgimiento de elementos como las etiquetas de radiofrecuencia, denominadas RFID, las cuales nos permiten identificar objetos y facilitar temas de tracking y de ruteo. Y vamos avanzando hacia el 2010, donde ya en mercados como vigilancia, seguridad, salud y gestión de transporte se han involucrado este tipo de tecnologías. En este momento estamos viviendo un momento en el que podemos localizar a la gente y a objetos cotidianos. En un futuro próximo estamos a punto de experimentar esencias de teleoperación y telepresencia. Este es un futuro al cual un futuro inteligente. El número de dispositivos que van a ser conectados a futuro es tan grande que en sí mismo este número conduce a crear nuevos ámbitos de trabajo y de investigación. Si miramos algunas de las predicciones de los grandes de tecnología en el mundo hacia el año 2020, en términos de Internet de las cosas,
Tenemos que para el 2020 el 20% de las computadoras aprenderán no solamente a procesar información, sino también a trabajar y a manejar cosas como los humanos. También para 2020 se van a conectar alrededor de 50.000 millones de dispositivos. Y definitivamente algo que estará revolucionando el mercado, el Internet de las Cosas, es la cadena de suministro. Ya en este momento los proveedores y los distribuidores de mercancías o de bienes de consumo se están enfocando en más tecnologías como por ejemplo la de impresión 3D para no llevar objetos sino facilitar tecnologías que les permitan, por ejemplo, imprimir un libro en el sitio y no comprarlo en una librería. Por allá en el año 1999, un empresario británico denominado Kevin Ashton trabajaba en una compañía que se llama Auto ID Labs y allí apalancó el término de Internet de las Cosas, refiriéndose a la conectividad avanzada entre dispositivos, sistemas y servicios que extienden más allá de las comunicaciones que se dan entre máquinas. De esta manera, y con las investigaciones realizadas por él, se dio y se generó una variedad de protocolos informáticos, dominios y aplicaciones que en este momento podemos ver plasmados en transversales y en verticales, como por ejemplo de habilitación y plataformas, de aplicaciones y de constructores de aplicaciones como los que vemos en la pantalla. Son grandes competidores y emprendedores tecnológicos que cada vez se involucran más con el desarrollo de esta tendencia tecnológica. Algunas de estas tecnologías de la computación son, por ejemplo, los compute sticks, que son computadores ya que vienen en tamaños de USBs o de pendrives, los cuales yo puedo conectar de manera directa a un monitor de alta resolución y ya tengo un computador funcionando. Otros componentes como los System on a Chip son ya componentes integrados que no necesitan de otros trabajando de manera interactiva, sino que en sí consolidan un microprocesador que puede dar vida a muchos sistemas inteligentes, ya sea de automatización de transporte, de monitoreo de infraestructuras o de automatización de los hogares. Y los últimos que traigo a colación son los computadores de tamaños de tarjetas de crédito. Estas son unas boards electrónicas en las cuales se pueden instalar sensores de movimiento, de calidad del aire, pueden programar y tenemos microcomputadores que nos dan sensaciones de interacción con todos los factores que estos sensores detectan. Estas tecnologías han abarcado ciertos mercados, la interconexión de estos dispositivos incorporados a la automatización en muchas disciplinas. Por ejemplo, tenemos vehículos con sensores integrados, dispositivos portátiles para monitorear la condición física y la salud. Ya hemos visto en los últimos años el implante de algunos sensores para monitorear la función del corazón y otros órganos vitales. En algunos animales también ya se han hecho algunos experimentos, el monitoreo de tráfico mediante sensores, algunos dispositivos que se instalan en los cascos de bomberos y de personal médico para asistir operaciones de búsqueda y rescate y muchísimos más. Y uno a destacar muy importante, el que está de primero en mi lista, es el de las comunidades y las ciudades inteligentes, donde más adelante vamos a ver algunos ejemplos aplicados. Como mencioné anteriormente, el Internet de las Cosas trata sobre objetos conectados, todo conectado. En este caso, traigo a colación un estudio de manejo realizado por AT&T, donde se ha dado la tarea de integrar algunas compañías fabricantes de automóviles que asocian sus tecnologías de telefonía para sacar algunos prototipos. Estos prototipos en algunos vehículos ya son tecnologías funcionales que permiten realizar el mapeo y el direccionamiento de una ruta. Si bien el enfoque se centra inicialmente en aplicaciones para el consumidor en el vehículo, podemos ver que esta conectividad va a ser a una escala mucho más amplia, va más allá del vehículo. Por ejemplo, tener la capacidad de detectar otros vehículos, interactuar con ellos para mantener una distancia segura y pues evitar choques o accidentes. Y también es importante resaltar cómo un razonamiento espacial o la capacidad de entender la ubicación en el espacio es fundamental para apalancar este tipo de desarrollos. También en la pantalla estoy mostrando una imagen de la compañía Hancock. Hace pocos días publicó un video sobre su
evento de innovación que hicieron en el año 2016, donde se muestran cómo estas tecnologías de la información y el Internet de las cosas está integrado en todo un flujo de transporte que está presentando Hancock y que nos muestra cómo sería el futuro de estas tecnologías. Pasando a temas relacionados con el ambiente, podemos ver a un nivel macro que estamos conectados con variables de clima, viento, terremotos y otras condiciones ambientales significativas. Y a nivel micro podemos poder hacer un zoom más adentro de estas variables y ver instalados, por ejemplo, sensores de químicas del suelo, donde nos miden niveles de acidez, nos reportan calidad del aire, del agua, sensores de luz que nos permiten hacer más eficiente el tema del consumo de los recursos naturales y estaciones meteorológicas que nos brindan información en tiempo real. Asimismo, se han hecho desarrollos en sistemas de detección inalámbrica, como por ejemplo este que se denomina SENSE, desarrollado por Hewlett Packard Labs, el cual permite adquirir datos sísmicos de alta precisión, los cuales hacen más fácil desarrollar tareas, por ejemplo, de explotación de reservas de petróleo y gas, haciéndolas más fáciles y rentables. En el Internet de las Cosas hemos visto muchos ejemplos sobre edificios conectados, sobre hogares automatizados, mediante la implantación de dispositivos inteligentes y de monitoreo. Estos dispositivos se están volviendo más inteligentes no solamente para ahorrar recursos como energía, sino también para ajustar su comportamiento basado en las personas que los operan. Por ejemplo, termostatos inteligentes que aprenden con el tiempo en qué momento se prende la luz de una habitación o cuál no. Estas habitaciones se utilizan durante horas específicas del día o los días de la semana y los sistemas de seguridad en el hogar tienen la capacidad en este momento de distinguir entre los ocupantes de la casa e intrusos y así disparar los sistemas de alerta. Los dispositivos también pueden ser cada vez más controlados de manera remota, entonces podemos estar en nuestro trabajo y desde nuestro teléfono inteligente tener una interacción con la iluminación o hasta con los televisores que tenemos en nuestro hogar. No hace mucho tiempo esta conexión de dispositivos al Internet de las Cosas requería de algunos componentes muy avanzados, especializados y costosos. Actualmente estos chips de consumo de energía están permitiendo que casi todo lo electrónico en el hogar se pueda conectar a una Wi-Fi o a un teléfono móvil a través del estándar de Bluetooth. A medida que el costo de inserción de esta tecnología y de la conectividad de los dispositivos cotidianos baje, pues se van a agregar más dispositivos al Internet de las Cosas. Como vimos, 50.000 millones, digamos, pronosticados para 2020. El Internet de las Cosas también está conectado con los deportes. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, sensores para básquetbol, uno denominado el Infomotion 9450, el cual se instala en el balón de básquetbol y permite traer datos acerca del ángulo de lanzamiento, factores de rebote, velocidad de respuesta de los deportistas, entre otros. Otro ejemplo es un sensor para tenis desarrollado por Sony, el cual permite monitorear el ángulo de la volea y del desempeño del deportista en un momento determinado. En el Internet de las Cosas no solo se están conectando dispositivos, también se están conectando las personas. Por ejemplo, una persona puede compartir fácilmente la información de su caminata con la altitud, con su grupo de amigos. De manera colectiva, esas personas que comparten la información pueden formar encuentros en una ubicación física o virtual, plataforma de tecnología de información que esté en este momento apalancada sobre Internet. La gente no solo está recibiendo datos de estos dispositivos, sino que son productores. Entonces ya el tema de consumidor está reevaluándose y ha surgido un nuevo término que es el de prosumidor. Los teléfonos inteligentes vienen con más sensores para monitorear temas de salud, velocidad, brújula, GPS, en fin, muchos dispositivos que nos permiten hacer la vida un poco más fácil y tener algunos datos que incluso en algún momento pueden llegar a salvarnos la vida, mandando una señal de alerta
pidiendo una ambulancia o un servicio médico que nos pueda ayudar. Al comenzar la charla, yo les hablé de que íbamos a hablar de mapas, entonces la pregunta es, ¿y los mapas aquí cómo se relacionan? Hay algunos dispositivos en el Internet de las Cosas, como por ejemplo estos que se denominan beacons, están siendo utilizados actualmente en sectores de comercio y permiten a los usuarios tener una cercanía hacia la marca. Estos beacons son elementos computacionales que se activan por medio de la proximidad, es decir, utilizan la posición exacta del cliente en una tienda para proveer mayor información acerca de un producto o de una división o departamento de una tienda específica. Otro ejemplo son las escuelas conectadas. Actualmente tenemos dispositivos, los wearables o los dispositivos para vestirlos, que se le pueden poner a los niños en la escuela como collares, brazaletes o relojes que permiten tener soluciones para el conteo de estudiantes en un momento específico, por ejemplo, una excursión y tengo que subir al grupo de estudiantes al bus. Estos dispositivos me permiten hacer ese conteo de manera eficiente, u otros como este reloj con GPS que estamos viendo en la imagen, que me permiten saber la ubicación específica y también por medio de una aplicación hacer un llamado de alerta o pedir ayuda en un momento determinado. Como ya entramos en la parte del contenido geográfico, muchos de ustedes pueden haber oído mencionar el término SIG, que se refiere a los sistemas de información geográfica, que son aquellos sistemas que nos permiten interactuar con la información geográfica, procesarla y generar nueva información para tener una toma fundada de decisiones. Los dispositivos de Internet de las Cosas no solo recopilan datos, sino que también pueden entregar los datos a los usuarios de diversas formas. Se entregan como tablas, gráficos, texto, y para el contexto que estoy tratando de introducir, con mapas. En este tema, la geografía es muy relevante. Aún más importante, debido a que los dispositivos que mencioné anteriormente, que antes no están conectados, ahora están conectados, se comunican a través de Internet y generan datos de una manera tan masiva que un mapa es una manera ideal de poder representar esos datos y poder tener una mejor comprensión de lo que significan. Definitivamente el Internet de las Cosas es una revolución para la geografía. Los sistemas de información geográfica necesitan reevaluarse y adaptarse al cambio y a las tendencias tecnológicas que en este momento estamos viviendo. En primer lugar, la geografía y la ubicación es el corazón fundamental que permite que el Internet de las Cosas funcione. Imaginemos por un momento los servicios de Uber. ¿Sí? Uno va a pedir un Uber o pedir ese servicio de transporte, el cual determina qué vehículo está disponible en función de la ubicación actual, el cual no podría existir sin la llegada de los servicios de cartografía basados en nube y los dispositivos basados en la localización. Estas tecnologías y este servicio en particular y muchos otros están alterando muchos paradigmas, por ejemplo el de los taxis. O sea, ya la gente no está tomando el taxi de la misma manera que lo hacía durante décadas, y asimismo otros servicios están cambiando en muchas industrias, patrones y procesos. Otro elemento que quiero resaltar es que estos dispositivos se colocan en algunos lugares estratégicos para el análisis geográfico, por mencionar algunos: boyas oceánicas, a bordo de sistemas de satélites de detección remota, en globos meteorológicos, se hacen instalaciones de estos dispositivos en aguas profundas y en pozos de gas. Incluso, aquel día estaba viendo National Geographic y veía cómo instalaban algunos dispositivos sobre la capa de hielo en Groenlandia, sobre y bajo la tierra. Incluso en el espacio exterior hay dispositivos que nos envían información en tiempo real. Actualmente los sistemas de información geográfica tienen que mirar hacia tener la capacidad de recoger la información en un volumen de magnitud mucho mayor que la que se hacía teniendo geógrafos a pie y en campo recopilando la información. Toda esta información en gran volumen y, digamos, de manera enriquecida nos va a permitir entender de una mejor manera nuestro planeta. Una de las mejores maneras de visualizar y dar sentido a esta cantidad de datos son los mapas. Más adelante con los ejemplos lo vamos a ver. Los sistemas de información geográfica tienen que avanzar, están avanzando
y de una manera rápida tienen que integrar y contribuir con muchas innovaciones en áreas como la analítica, cartografía inteligente, poder darle a los usuarios la capacidad de interactuar con la tercera dimensión y muchas otras. Y especialmente resaltar, pues, de la que estamos hablando hoy, que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas requiere así, entonces, una plataforma de sistemas de información geográfica completa. Si miramos en este diagrama, podemos ver que al interior podemos imaginar algunos usuarios trabajando con información. Algunos elementos de información que quiero resaltar acá son mapas, escenas en tercera dimensión, algunos layers, resultados de análisis geográficos, algunos elementos de tableros de control y aplicaciones que nos permiten tener un mejor entendimiento de la información. Todo esto está construido sobre una arquitectura de servicios, lo cual nos permite que esta información pueda ser compartida y distribuida de una manera muy fácil. Esto es lo que hace que los sistemas de información geográfica actualmente puedan ser construidos con ese paradigma de los sistemas distribuidos y apuntando hacia ello. También vemos que cada vez estos sistemas de información se están apalancando más en su despliegue alojado en la nube, lo cual permite que los usuarios puedan acceder más fácil a esta tecnología y de una manera más fácil conectar sus aplicaciones, ya sean de escritorio, aplicaciones web o de dispositivos móviles. El tiempo real es una capacidad muy importante en las tendencias tecnológicas que se están dando en este momento, usado para monitoreo de recursos, rastreo de vehículos. El Internet de las Cosas utiliza el tiempo real y está relacionado con los sensores y con todos los datos que provienen de estos sensores, y no solo con la capacidad de capturar la información, sino también de filtrarla para realizar de manera óptima el análisis de esa información. Si tenemos en cuenta que las fuentes de información de las cuales se está capturando esa data pueden ser fuentes de Big Data, los sistemas de información en este momento deben tener la capacidad de poder gestionar esos volúmenes increíbles de información que se están generando cada segundo en nuestro planeta. Los sistemas de información cuentan en este momento con unos componentes que se denominan los servidores de eventos geográficos. Estos servidores permiten el mapeo y el análisis de la información en tiempo real, realizando un seguimiento de los elementos que cambian constantemente de ubicación, elementos como vehículos, aeronaves, buques o elementos estacionarios que tienen sensores meteorológicos o algunos de monitoreo ambiental. Como he venido mencionando, los datos actualmente están fluyendo de una manera continua de fuentes de streaming. Casi que si hablamos de streaming en este momento hay muchas plataformas de Big Data habilitadas que están enviando información en tiempo real. Información como la ubicación de una patrulla de policía, un agente de policía, un recurso como una ambulancia. También se está transmitiendo información, por ejemplo, de servicios públicos, de redes de servicios públicos, y también variables relacionadas con el ambiente como terremotos, avalanchas, datos de temperatura y sismos, lo cual se constituye en el primer requerimiento que debe suplir un sistema de información geográfica actualmente. Poder capturar esa información teniendo en cuenta que viene de diversas fuentes y en múltiples formatos de datos. Un segundo requerimiento es el poder hacer análisis continuo de la información. En este ejemplo, he delimitado una zona en la cual no está permitido realizar pesca. Entonces, aquí el análisis tiene que ver con la delimitación de esa zona y con la interacción de un elemento, en este caso una embarcación, con esa zona no permitida. Este análisis pues se da gracias a la delimitación de estas áreas que pues en términos del SIG en tiempo real se denominan geocercas y de las cuales vamos a hablar más adelante. Y finalmente, el tercer requerimiento es poder notificar a un cliente o a un usuario final del sistema de información geográfica sobre los eventos que se están capturando con el sistema. En este ejemplo, pues traigo a colación el tema del
de los wearables usados, por ejemplo, por un hijo, en el cual, en este caso de estudio, tenemos que cuando el hijo abandona la escuela, automáticamente se genera una alerta y se envía un mensaje de texto al padre del hijo, donde se le informa que ha dejado el colegio y también la capacidad de mostrar un mapa cuál es su ubicación actual. Esta integración de datos en tiempo real, gracias a los servidores de geoeventos, se da gracias a la adaptación y a involucrar varias tecnologías de la información que me permiten realizar la ingesta de la información que ya sea proveniente de servicios web que están publicados o de algunos componentes locales que yo puedo conectar con mi sistema de información. También se han desarrollado algunos componentes por algunos desarrolladores tecnológicos, muchos de los que veíamos en la imagen anterior, y ellos se han dado a la tarea de generar estos constructores para poder consumir la información y poder exportarla o escribirla en otros medios. Les mencioné acerca de las geocercas. En este ejemplo estamos viendo una notificación de un fenómeno climático. Entonces es la simulación de un huracán que se está acercando a una costa. Cuando el huracán tiene contacto con una estación terrena, automáticamente se está generando una alerta materializada en un correo electrónico. Otro ejemplo puede ser una alerta de separación de una cuadrilla. Aquí estamos viendo que cada vehículo tiene un círculo. Ese círculo es un área de influencia, está determinada por la intersección que se da entre esas áreas de influencia de los vehículos, de tal manera que cuando esa regla de la intersección se rompe, se genera una alerta pues, de la separación de la cuadrilla o del convoy. Dicha alerta se quita o digamos ya no es tan restrictiva en el caso de estudio cuando se vuelve a generar la intersección entre las áreas de influencia de los vehículos. Y un último ejemplo es una alerta para la asignación de recursos en áreas. Entonces estamos viendo unas máquinas trabajando en una zona de explotación minera. Estos recursos pues son extremadamente costosos, por lo cual realizar este monitoreo pues es una buena opción. Aquí se están generando específicamente unas alertas cuando las máquinas excavadoras están saliendo de las zonas determinadas e ingresan en otras, pero las más graves son las que salen del área del proyecto, ¿sí? Donde no hay un área determinada para el proyecto de exploración minera. Como mencionaba al inicio, esta tendencia tecnológica del Internet de las Cosas va muy apalancada con otra, que es la de Big Data. Actualmente los sistemas de información geográfica corporativos tienen la capacidad de suplir esta demanda de ingestión de la información mediante servicios de streaming que capturan la información, la filtran y permiten realizar su análisis, ya sea un análisis puntual o también un análisis de conjuntos de datos de Big Data que están siendo almacenados en data stores que permiten este gran volumen de almacenamiento. Asimismo, como se da el almacenamiento, también las plataformas de SIG corporativas permiten hacer una analítica sobre esos conjuntos gigantes de información, de Big Data. Entonces también tenemos componentes que, adicionales al del servidor de geoeventos que les he venido mencionando, también se tienen servidores que permiten hacer geoanalítica sobre los conjuntos de datos de Big Data. Esta arquitectura provee la capacidad de que los usuarios finales, ya sea consumiendo datos en vivo o mediante la agregación realizada sobre conjuntos de información de Big Data que vienen en tiempo real, la puedan consumir, visualizar y analizar con sus dispositivos móviles o sus aplicaciones de escritorio o sus aplicaciones web en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Ok, finalmente vamos a ver algunas aplicaciones de todos los fenómenos o posibles usos del Internet de las Cosas en plataformas de sistemas de información geográfica, y el primero está relacionado con el manejo eficiente de la energía. Con el crecimiento del consumo de energía y de la población,
incluso de variables como el cambio climático, pues se hace necesario por parte de los consumidores que la gestión por parte de las empresas productoras comercializadoras de energía pues sea óptimo. Aquí es donde el desarrollo y la gestión de algunos tableros de control, como el que estamos viendo, nos permiten hacer una gestión óptima y un mejor aprovechamiento de un recurso como por ejemplo el de energía, para poder materializar algunos eventos en tiempo real y poder tomar medidas al respecto. En este caso específico estamos viendo el modelamiento de un fenómeno natural como un huracán que posiblemente está afectando algunos transformadores y está sacando de servicio determinados metros de tendido eléctrico. A futuro esto se ve reflejado con zonas en las cuales hay una desconexión o la pérdida del suministro eléctrico, y como consecuencia pues las organizaciones, o en este caso las empresas de servicio público y de energía, tienen la capacidad de hacer un despacho efectivo de sus recursos para poder atender este tipo de daños o de emergencias. Entonces ya vemos cómo a medida que se va dando el fenómeno natural va afectando más los recursos, y las empresas pueden hacer la asignación de también de sus empleados que pueden, mediante órdenes de trabajo, llegar a atender este tipo de situaciones. Otro campo de acción en el que podemos ver reflejado el Internet de las cosas es el de las telecomunicaciones. Aquí específicamente hay una expectativa de el incremento de la utilidad y de la satisfacción de los consumidores. El sector de telecomunicaciones es casi uno de los más importantes en términos de servicios públicos y de servicios que se les pueden dar a los clientes, y es en el cual la localización puede llegar a tener o va a tener un impacto o va a ser un componente crítico en las nuevas soluciones de Internet de las cosas que se planteen. Todos los dispositivos están conectados entre sí, y podemos ver cómo las telecomunicaciones pueden llegar a ser más eficiente el uso y el consumo de la información que todos los dispositivos generan. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el mapeo de todos los sensores que tengo conectados en un hogar específico y los que tengo en el vehículo, y cómo interactúan entre sí. Y gracias a las tecnologías de la información y específicamente de las telecomunicaciones, la información fluye informándole al conductor del vehículo cuándo está entrando en una zona determinada, cuánto tiempo le queda de vida de la batería de su vehículo eléctrico. A medida que se va acercando a su destino final, se le va informando dónde está la estación más cercana. También es importante señalar que cuando este conductor se da la tarea de salir a recorrer su ruta, el dispositivo móvil no solamente tiene la capacidad de decirle cuál es la ruta, sino también poder decirle en qué momento es más óptimo salir de acuerdo al tráfico que en ese momento se esté determinando. En este momento vemos cómo el vehículo ya llega a su destino final y comienza la carga del vehículo, y el tablero de control automáticamente comienza a interactuar con las nuevas variables y con la nueva ingesta de información. Otro de los sectores donde vemos reflejado la aplicación del Internet de las cosas es en el de transporte y movilidad. Allí hay tres variables cruciales las cuales atacar o llegar a dar cubrimiento, y es el aumento de la seguridad, informando por ejemplo a conductores que están en un área específica con la prevención de algunos fenómenos naturales que se están dando, o tiempos previstos de la localización de un vehículo en un tiempo determinado, condiciones de la carretera y observaciones de cualquier tipo que le permitan aumentar el atributo de seguridad en el recorrido de una ruta. Otro es el de aumentar la lealtad de los conductores. Es un fenómeno que se da en las empresas de transporte cuando el conductor se cansa de los comportamientos que está experimentando en las rutas y en el histórico de sus viajes, pues digamos se retira de la compañía, lo cual pues es un impacto para las empresas en este momento. Entonces este es un campo de aplicabilidad. Y el último es el de la movilidad inteligente.
Entonces, esto se refiere a apoyar nuevos conceptos de movilidad que permitan el acceso a diferentes modos de transporte, utilizando, como ya lo he mencionado, el conocimiento espacial o las variables de localización para optimizar esas opciones para el consumidor. A continuación vamos a ver algunos ejemplos relacionados con vehículos conectados. Este específicamente es una simulación que se ha realizado en una aplicación web de la experiencia que puede tener un conductor al interior de su vehículo. Aquí vemos cómo el vehículo se va desplazando por una ruta específica y sucede algo. En este caso, pues es un pinchazo. Automáticamente el sensor que tiene en su llanta le notifica en el cuadro de mando o en el tablero del vehículo y le pregunta que si quisiera tener asistencia. Yo le voy a decir que sí quiero asistencia y automáticamente él me informa que hay un punto donde me pueden atender que está ubicado a 4.6 millas y me pregunta que si requiero esa reparación y pues el cambio de la llanta. Si yo digo que sí, automáticamente se dispara una llamada a ese taller y me pongo en comunicación para dar detalles sobre cuál fue el fallo del accidente y la posible reparación. Esto del lado del conductor. Del lado del taller, yo puedo tener aplicaciones que me permiten tener la información materializada que se me está dando sobre la petición del cliente, en este caso sobre el incidente relacionado con la llanta, tener por ejemplo una agenda de las asistencias que tengo programadas a lo largo del día y otra relacionada con, por ejemplo, obtener la ruta más óptima entre la ubicación del carro que está necesitando la asistencia y el taller. Entonces aquí podemos tener una interacción con los puntos en el mapa y automáticamente trazar una ruta óptima. Otro ejemplo es que actualmente las plataformas de sistemas de información geográfica proporcionan una cantidad de conjuntos de información que le permiten a este paradigma de los carros conectados ser muy eficientes. Vamos a ver algunos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un modelamiento de la ciudad de Nueva York donde se puede ver el tráfico actual, las cámaras instaladas, el número de colisiones, incluso peatones que están interactuando en las zonas delimitadas en el mapa. Podemos notar que el contenido ya no es solamente en 2 dimensiones, sino también tengo escenas locales que me permiten tener una interacción en tercera dimensión. Asimismo, hay conjuntos de información de mapas base que me permiten tener información en tiempo real del tráfico y el estado de las vías. Mapas que pueden ser visualizados con un efecto de día o un efecto de noche. Y otros que me permiten tener funcionalidades como ubicación o incluso alturas del terreno. También en transporte vemos aplicaciones de la visualización del tráfico para poder tomar decisiones óptimas como velocidad de las rutas, el acceso al tránsito, el acceso a las autopistas y la ubicación de las estaciones de servicio más cercanas. Otro ejemplo relacionado con transporte y movilidad es, por ejemplo, la integración de conjuntos de Big Data, como les mencionaba anteriormente. Un ejemplo es el proyecto o iniciativa de Ciudadanos Conectados de Waze, en el cual se proporciona la información en tiempo real de todos los eventos y las alertas que están sucediendo reportadas por los usuarios. Aquí vemos estos hexágonos rojos, los cuales son una manera de representar la información de Big Data que me proporcionan actualmente los sistemas de información geográfica. Esa manera de representación se llama la agregación. Si yo viera un poco más en profundidad los datos, pues ya veo los datos puntuales y veo que son masivos y que en algunas ocasiones son de difícil visualización, lo cual esta agregación me permite una mejor consulta de la información y de una vez, a simple vista, poder determinar algunos patrones de acumulación de las alertas y de los avisos que están dando los ciudadanos en tiempo real. Un último ejemplo relacionado con transporte y movilidad
es el de poder atender la cadena de suministro. Sabemos que la cadena de suministro de una organización es un componente crítico, involucra temas de transporte y pues la entrega de los bienes de consumo a un cliente o a un consumidor final. Esta cadena de suministro no solamente tiene la responsabilidad de entregar un producto final, sino también de realizar una gestión de su ciclo de vida. Para ello, también se han desarrollado aplicaciones de sistemas de información geográfica que me permiten tener información en tiempo real, por ejemplo, de un fenómeno natural como un huracán que pueda estar amenazando algunos sucursales o ubicaciones de mi organización. En este caso, en la pantalla estamos viendo sobre Norteamérica y Europa algunos puntos de la organización que están siendo amenazados por un huracán. También se puede hacer la simulación de algunos escenarios de fenómenos naturales que me permitan ver el impacto sobre proveedores, por ejemplo, involucrados en la cadena de distribución. También podemos ver tableros de control que me permiten hacer algunas predicciones antes de que un fenómeno natural esté sucediendo o pueda llegar a impactar un punto específico de mi organización. Desarrollar aplicaciones que me permitan realizar el monitoreo y generar alertas sobre este tipo de fenómenos, y también otras aplicaciones que me permiten hacer análisis de cuál fue la incidencia del fenómeno natural sobre mi negocio y específicamente sobre la cadena de suministro. Uno de los elementos más importantes sobre los que tiene aplicabilidad el Internet de las Cosas son las comunidades inteligentes. Normalmente el término apalancado es el de ciudades inteligentes. Nosotros preferimos extender el término porque creemos que no solamente las ciudades, sino cualquier comunidad que utilice o se involucre con estas tecnologías de la información puede llegar a tener esa connotación de inteligente. Para esto, pues, digamos que a nivel generalizado o a manera estándar se han generado algunos indicadores que permiten determinar qué tan inteligente o no es una ciudad, como por ejemplo, economía inteligente, ambiente inteligente, gobierno inteligente y movilidad inteligente, por mencionar algunos. En este campo vamos a ver algunos ejemplos. Uno de estos relacionado con un indicador de acceso es el denominado espacios inteligentes. En este ejemplo vamos a ver el modelamiento, la recreación de un entorno en el cual tenemos un vehículo, un grupo de peatones que están en este escenario. Se ha delimitado una zona de influencia en la cual en la parte central está ubicado un semáforo o una luz que de manera inteligente debe interactuar con la presencia tanto de los peatones como de los vehículos. Cuando ejecuto mi trabajo, recreando el escenario, pues veo cómo ambos objetos se mueven, el grupo de peatones y el de vehículos. El primero en interactuar con la zona de influencia es el de peatones, e inmediatamente un sensor dispara hacia el semáforo cambiando la luz de verde a rojo, permitiendo que el conductor pues tome las medidas al respecto y evite una tragedia. Otro ejemplo en ciudades inteligentes es, por ejemplo, el parqueo inteligente. Este nos permite optimizar recursos relacionados con el parqueo, reducir tráfico, ayudar a la congestión vehicular, dando pues a los residentes un acceso rápido y algunas ayudas sobre cuáles son los lugares de parqueo disponibles. En el mapa vemos un área de influencia a la cual se dirige el vehículo. En verde vemos los lugares de parqueo que están disponibles y en rojo los que están ocupados. Una vez el vehículo llega a la zona de influencia, el atributo de la disponibilidad del parqueadero cambia, aumentando en 1 pues los parqueaderos que han sido utilizados. Un último ejemplo relacionado con las ciudades inteligentes es el de los hogares inteligentes. Aquí hemos recreado un escenario donde ustedes ven desplazándose un vehículo por una vía, entra a un área de servicio
o de influencia en la cual automáticamente el aire acondicionado de la casa hacia la cual se está dirigiendo ese vehículo se enciende. Podemos ver que la temperatura actual es de 80 grados Fahrenheit, eso aproximadamente son unos 27 grados centígrados. Sigue avanzando el vehículo y entra a una nueva zona. Allí se genera una nueva notificación enviada por un sensor donde indica que el vehículo está a menos de 5 minutos de llegar a la casa. Allí automáticamente las luces de la casa se encienden y finalmente el sistema de alarma se ha apagado. Este es un ejemplo, pues, digamos, de los que últimamente se ha introducido como la interacción del Internet de las cosas en las cosas cotidianas con las cuales nosotros interactuamos. Finalmente, y a manera de conclusión, podemos ver cómo ese futuro inteligente está direccionando actualmente en las organizaciones variables como la eficiencia, el manejo de los recursos, poder ofrecer respuestas oportunas y garantizar que las comunidades sean sostenibles. Todo esto gracias a ese futuro inteligente. Los sistemas de información geográfica son el punto de partida para ese futuro inteligente, ya que revolucionan la competitividad a partir de los datos, datos que pueden recopilarse en campo, enviados por sensores o los mismos datos que tiene la organización. Toda esa información fluye dentro de la organización de una manera ágil y a un volumen imaginable. Estos sistemas de información geográfica transforman la Big Data incluso en conocimiento, el cual se traduce en agilidad en los negocios, ya que permite descubrir patrones incluso antes de realizar algún análisis espacial o muy avanzado sobre los conjuntos de información que se tienen. Esto proporciona mapas que integran la información de negocio basado en atributos de tiempo y espacio. Permiten crear vistas interactivas de los datos que se pueden explorar, enriquecer e interpretar, generando resultados eficientes. Este poder del análisis avanzado de los sistemas de información geográfica crea una nueva clase de conocimiento que se traduce en oportunidades de negocio, en mejora de procesos y en mejor toma de decisiones. Los sistemas de información geográfica pueden convertir los datos en tableros de control en tiempo real que permiten una toma de decisiones rápida y acertada, responder a los cambios en el momento en que están sucediendo los eventos. Este poder de los sistemas de información geográfica permite compartir el conocimiento adquirido y esos mapas que se han generado con toda su organización, garantizando así un completo circuito de la información, de tal manera que cualquier miembro que pertenezca a la organización pueda entender, actuar, el conocimiento que se ha generado. Definitivamente, y ya para terminar, podemos concluir que con estos mapas empieza el futuro inteligente. Muchas gracias. Quisiera saber si en la audiencia tienen alguna pregunta. Me dispongo a responderlas. Bueno, no hay preguntas, entonces agradecer una vez más a FedeSoft por la invitación y a todos los asistentes a este webinar y que tengan buen día.